Seguimos en punto de partida, nos visita el concejal Carlos Suárez, referente de la Unión Cívica Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, en el Consejo Municipal de Santa Fe. Carlos, gracias por venir nuevamente a punto de partida. Bueno, un año marcado por la política, pero antes de entrar en lo electoral, me gustaría charlar de algunos temas que hacen a la gestión cotidiana en el municipio de Santa Fe. ¿Cuál es la lectura general que haces de estos últimos años y de la situación actual de la municipalidad? La verdad que creo que la ciudad de Santa Fe, en términos particulares y por diferentes circunstancias, tuvo desde los cambios de gestiones, porque se nota mucho, tanto a nivel provincial como nacional, tuvo, digamos, un cambio también en el nivel de inversión. Antes, por razones políticas, por diferentes circunstancias, quizás a nivel nacional las inversiones no eran las que se merecía una ciudad capital y una de las ciudades capitales de las provincias más importantes del país. Y a nivel provincial, porque quizás el gobernador Lifchi, la impronta que le quiso dar a su gestión justamente es la que tiene que ver con obra pública, y así se ha enfocado fuertemente en eso. Y en ese sentido la ciudad de Santa Fe, como otras ciudades, han sido beneficiadas con un nivel de inversión que es muy importante, ¿no? Y ese nivel de inversión, absolutamente importante a nivel nacional, importante a nivel provincial, hace que yo creo que estamos en una bisagra de lo que va a ser la transformación de la ciudad, ¿no? Y creo que desde el municipio esto se ha acompañado con algo que se reclamaba hace mucho, que muchos declamamos incluso en muchas instancias, pero que tiene que ver con esto de ponderar y poner en valor definitivamente al norte de la ciudad, ¿no? Y digo, del municipio, implementar el Plan Norte como un gran plan de desarrollo, de dotar de infraestructura a la zona, a la única zona de paso para donde puede seguir creciendo nuestra ciudad, creo que es el acierto y lo que va a terminar signando con el tiempo la gestión, ¿no? Digo, cuando hablo de obras, hablo de infraestructura como los grandes desagües, más allá de los que son por allí obras más cotidianas, como pueden ser pavimentos mejorados, puesta en valor de espacios públicos, bueno, una serie de situaciones que, reitero, ponen en valor definitiva o buscan poner en valor definitivamente al norte de la ciudad, ¿no? Y la verdad que también creo que la gestión, particularmente esta gestión municipal, llega a un punto donde nos permite, como Frente Progresista Cívico y Social, sostener algunas acciones que ya se habían realizado, que se venían realizando, y enfocarse en lo que son acciones más a futuro, digo, como esto del Plan Norte, ¿no? Pero sin embargo, así como se lleva adelante el Plan Norte, no se descuida, lo que son los paseos más tradicionales de la ciudad, por ejemplo, cuando hablamos del Boulevard, o no se descuida la puesta en valor del Molino Marconetti como un lugar donde tiene que funcionar ese prestigioso liceo municipal. Bueno, me parece que hay un nivel de gestión y un nivel de inversión también, porque por supuesto esto es así, que hacen que estemos, reitero, en una bisagra que seguramente la ciudad no va a ser la misma dentro de unos años, y cuando tengamos que poner un punto de inflexión seguramente va a ser este año, ¿no? Hace unos años la oposición política en el Consejo marcaba claramente esta idea de que la inversión del municipio se centraba en los bulevares. ¿Esto ha cambiado? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo la lectura que hago de esto es de tiempo, ¿no? Y reitero, porque incluso nosotros mismos en algún momento planteamos más puertas adentro, más puertas en determinadas instancias electorales, incluso esto de decir, no estamos ocupando solamente los bulevares, pero visto unos años después, quizás también hay que entender los momentos que a las ciudades les toca atravesar, ¿no? Y la verdad que nosotros asumimos como Frente Progresista una gestión allá por el año 2007, donde había una necesidad imperiosa de recuperar lo que habíamos perdido con las inundaciones, que no fue solamente lo material, sino que el impacto psicológico en muchísima gente, que terminaba siendo un impacto en la sociedad santafesina, había que recuperarlo. Y me parece que ahí se puso un acento muy grande en grandes obras emblemáticas. Incluso fue cuando empezamos a hablar de recapitalizar Santa Fe,
con algunas obras de infraestructura muy importantes que hicieron que la ciudad esté linda y esto fuera percibido por sus vecinos, y de hecho mucho de eso pasaba. Esto contrastaba, y como siempre, ¿no?, la historia de los fondos es la historia de la sábana corta, ¿no? Esto contrastaba con muchas necesidades que no estaban siendo abordadas en ese momento, ¿no? Yo creo que nosotros, nos vamos a dar cuenta también seguramente con el tiempo, ¿no?, que ese primer momento inicial en el marco de lo que son las gestiones del Frente Progresista, y que son las que nosotros analizamos, por supuesto, fue central para poder llegar a esto que te comentaba recién y que nosotros tenemos hoy, ¿no? Una ciudad o un municipio, una gestión que puede mirar al norte, que puede invertir en el norte. Creo que mucho de eso tiene que ver con lo que se hizo en aquellos primeros años, ¿no? Y una gestión intermedia que ha sido la transición justamente entre eso que había que hacer al principio y esto que estamos haciendo hoy, que es ya más mirar la ciudad a futuro, ¿no? ¿Cuál es el nivel de inversión presupuestario, más o menos, actual del municipio en obra pública? No, hay un nivel muy alto, está más arriba del 70% seguro, ¿no?, entre lo que pueden ser obras nacionales, provinciales y municipales. ¿Fondos propios? Y de fondos propios creo que estamos cerca del 80%, comparativamente los que son inversiones en obra pública, digamos, frente a los otros gastos que tiene el municipio. Te pregunto esto para ir al tema del endeudamiento, ¿no? Porque de alguna manera hay que hacer una comparación entre lo que se está invirtiendo ahora y esta idea del endeudamiento que está planteando el Ejecutivo. Sí, bueno, nosotros eso lo planteamos porque la verdad que vemos en esa herramienta, primero porque tenemos un municipio ordenado, es decir, un municipio que desde el punto de vista de sus cuentas puede endeudarse, porque a ver, en esto para que los vecinos lo entiendan, no es que uno puede ser funcionario, en todo caso parte de un ejecutivo municipal, y ir a pedir plata y le van a dar plata porque el Estado en realidad funciona un poco como funciona con cualquier vecino, es decir, nos endeudamos en tanto y en cuanto tenemos capacidades y las entidades crediticias dicen y certifican que tenemos esas capacidades. Bueno, el municipio santafesino tiene todavía margen y niveles o posibilidades de endeudarse. En este sentido, una primera cuestión. Y después porque entendemos que este empréstito que se está solicitando, como otros que ya se solicitaron en su momento, incluso uno que nos tocó votar el año pasado, casi de urgencia, digamos, porque tuvo que ver y estuvo vinculado con lo que fueron las tormentas y las grandes lluvias de febrero del año pasado, digo, es una herramienta válida que nos permite resolver problemas. Nosotros en aquel momento, después de febrero, marzo del 2016, votamos un empréstito de algo así como 80 millones de pesos para reconstruir la red vial. Esto es lo que se planteó en el empréstito y esto es lo que se hizo. Y nosotros hoy, si bien todavía estamos desarrollando tareas con estos fondos, los vecinos se pueden dar cuenta que hay un cambio sustancial de lo que pasó en aquel momento de emergencia y lo que es hoy. Esto no significa que la red vial esté perfecta, por supuesto, ¿no? Pero digo, hay carencias, por supuesto, pero se notó muchísimo, particularmente en lo que son los corredores del transporte público, que es donde se asentó se hizo hincapié, se notó muchísimo en lo que fueron las paradas de colectivo, donde si bien gran parte fue repavimentación, en las paradas de colectivo se trabajó en que sea hormigonado para que esto sea de mayor durabilidad. Se notó en que con este empréstito nosotros pudimos recapitalizar la planta de asfalto, es decir, darnos más posibilidades de asfaltar al municipio con maquinaria propia. Digo, es una herramienta válida que viene utilizada como lo viene haciendo la gestión municipal, puede resolver en un corto plazo situaciones o coyunturas que en definitiva van a ser disfrutadas por muchísimos santafesinos, porque esta es la otra, ¿no? Si bien los empréstitos están siempre planteados en el marco de una gestión, lo que sí es cierto es que permiten a la gestión desarrollar tareas muy necesarias o por allí postergadas por otras cuestiones que terminan siendo o aparecen como prioritarias, permiten encarar a la gestión esas tareas y en definitiva son pagadas muchas de ellas por los vecinos, porque por ejemplo en el marco de este empréstito hay varias que están planteadas como contribución de mejora y son planteo y requerimientos de vecinos históricos. Y entonces, pero claro, cuando uno tiene que contraponer muchas veces la posibilidad de un reclamo histórico, se me ocurre como el de los vecinos de calle Vélez Sarsfield, por ejemplo, con la necesidad de una obra de desagüe y demás, es como que aparecen, ¿no?, estas dudas con relación a las prioridades y a las necesidades. Pero me parece que cuando uno tiene un municipio ordenado que puede encargar algunas de estas obras que pueden parecer como no muy prioritarias en principio, las puede encargar con este mecanismo,
se pagan a lo largo de un tiempo determinado, que de paso es el tiempo de la gestión, y después además con los otros recursos encara esas obras que aparecen más trascendentes, más importantes, más prioritarias. Hablando del norte de la ciudad, ¿no? Si uno recorre el mapa de Santa Fe hoy, el barrio Coronel Dorrego es un sitio donde se nota un cambio, digo, esto más allá de las banderías políticas del gobierno de turno. Si uno lo conoce al barrio, lo ha transitado hace 15, 20 años atrás, hoy es otro el nivel de intervención del Estado. ¿Qué reflexión te merece, digamos, el plan del municipio hoy? Un par de reflexiones, por ejemplo, que son muy importantes. Lo primero, para todos los que somos actores políticos, creo que es revalorizar y poner en valor de manera absoluta la intervención del Estado. Es decir, el Estado interviniendo con toda su capacidad puede transformar realidades como lo que fue en Coronel Dorrego, digo, en el lapso de muy poco tiempo se transformó una realidad, digo, y esto es el Estado interviniendo. Y la segunda reflexión que va de la mano es el Estado interviniendo articuladamente, porque hay un trabajo conjunto que se da, en un primer momento se dio entre provincia y municipio muy articuladamente, luego se sumó la nación, entonces hoy digo, tenemos hay una batería de inversiones. Hay una batería de inversiones, porque claro, porque la principal diferencia, si se quiere, entre los niveles del Estado, más allá de la jurisdicción y de las competencias, es los niveles de inversión, ¿no? Y obviamente el Estado Nacional tiene una capacidad de inversión mucho mayor que el gobierno provincial la tiene mucho mayor que el gobierno municipal, y el gobierno municipal invierte lo que puede en el marco de su presupuesto, que siempre está más acotado, si se quiere, para las obras que puede llevar adelante. Entonces me parece que lo importante de esto, te digo, para mí, realmente, como bien vos decís, quienes conocemos ese barrio hace algunos años y lo que es hoy, creo que es decir, no, está bien, se puede transformar. Ojalá, digamos, ese nivel de urbanización llega a los lugares que hace todos falta. Los barrios. Sí, estoy pensando en el cordón oeste, ¿no? Totalmente, de totalmente, sí, totalmente allí. O sea, porque el alero, por ejemplo, como construcción cultural, digo, como idea, es muy interesante. Como hito del barrio. Nosotros tenemos que recuperar mucho eso, ¿no? La presencia del Estado de la mano de edificios, primero de calidad, para que esto parezca que, no que parezca, mejor dicho, que sea una realidad que a quienes menos tienen se le acerca a aquello que es de mayor calidad, porque justamente es mayor la necesidad. Y en ese sentido, digo, recuperar al Estado a través de estas centralidades, ¿no? Antes era, nosotros quizás hoy no asociamos mucho, pero antes la escuela, los hospitales, los dispensarios, la policía misma eran centralidades en los barrios. Eso, desde allí se irradiaban muchas cosas, y una de las cosas que se irradiaban era la vida en comunidad, porque mucho pasaba por ahí. Por una serie de razones que son mucho más profundas de analizar, que tienen más que ver con contextos de años anteriores y demás, por una política llevada adelante de forma definida, digo, en los años 90 particularmente, ese entramado social se destruyó. Y hoy hay que ser ingenioso en reconstruirlo desde muchas de estas cosas, ¿no? Porque hay otras de las instituciones que también fueron afectadas por esa ruptura del entramado social y fueron perdiendo prestigio, credibilidad. Entonces es necesario recuperar centralidades que vuelvan a poner de manifiesto la vida en comunidad. El alero es uno de esos. Es un ejemplo. Sí, totalmente. Y ojalá nosotros podamos avanzar en otros barrios. Digo, el Plan Abre, que es un plan también que trabaja articuladamente la provincia y el municipio, es un ejemplo de cómo se interviene en estos barrios, cómo se los transforma del urbanístico y después cómo se planta un hito para seguir trabajando. Porque en realidad también es cierto que la apertura de calle, la puesta de luminaria y demás por sí sola no resuelven la vida en comunidad, ¿no? Esto se trabaja de otro lugar. Bueno, esos hitos son importantes. Carlos, se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir charlando. En otro momento vamos a abordar temas más políticos vinculados al año electoral. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Punto de Partida.